Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360 para nuestro último bloque. ¿Qué puede ser más importante que el agua y la seguridad para los ciudadanos de que consumimos agua que no causa ningún daño a la salud de los seres humanos? Pudimos conocer hace algunos días en conferencia de prensa por el ministro de Salud de que se limitaba o se pedía dejar de consumir el agua en importantes regiones de Azuero, y algunos días después se levantaba la restricción, y esta mañana en el noticiero de Telemetro Reporta daba una entrevista a Álvaro Alvarado, uno de los asesores presidenciales, el señor Temístocles Díaz, y que entre todas las cosas que planteaba, aparte de garantizar el consumo de todos los habitantes de la región de Azuero, consumo sin temor, hablaba de los muestreos, ¿no?, que se le hacen al agua, los que están haciendo ahora mismo y los que han pedido o mandado a hacer. Incluso creo que hablaba de contratar empresas extranjeras. Tenemos en línea telefónica al ingeniero Juan Antonio Ducre. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en Eco 360. Empecemos por lo que tal vez es lo más importante, el tema de la confianza ciudadana en que el Estado tiene la capacidad o no tiene la capacidad de medir, de sacar los muestreos y de determinar si el agua es apta para consumo o no. ¿El Estado panameño tiene esa capacidad hoy por hoy? Bueno, definitivamente que lo primero que hay que iniciar señalando es que el agua es un bien de consumo público y por lo tanto es un bien de salud pública. Tenemos que confiar en nuestras autoridades, tenemos que confiar en que si bien hace unos cuantos días dijeron que los niveles de atracina se elevaron, es porque los están midiendo. Igualmente, con esa misma confianza debemos confiar que en este momento están haciendo las mismas mediciones y están mostrando que no están los niveles de atracina presentes. Esto quiere decir que de alguna manera se le está dando seguimiento a los parámetros y, como bien lo han expresado, no solamente a través de un laboratorio de referencia, sino que se están utilizando varios, entre ellos privados y públicos e institucionales. El señor Temístocles Díaz, asesor presidencial, mencionaba que se estaba midiendo, tal como usted lo acaba de señalar al final de su respuesta, pero que también estaban considerando o se había pedido medir otros elementos en el agua. No, por supuesto, definitivamente hay una serie de parámetros y todo esto está basado en normas. No es que ahora queremos medir A o B, sino que nosotros, para considerar el agua potable, se tiene que cumplir con la norma Copanic respectiva, que es la que dicta los parámetros del agua potable. Estas mismas normas establecen los muestreos, establecen la frecuencia de los muestreos y qué parámetros se deben medir. Obviamente, se hace un análisis de riesgo de acuerdo a la fuente. Por ejemplo, no tendría ningún sentido medir en el río de la Villa efectos como radiación si no hay ningún parámetro o hay algo que te pueda decir que tengas ese riesgo. Definitivamente, en el caso de la atracina y agroquímicos, por ser un área de tipo agrícola, efectivamente hay parámetros que hay que darle seguimiento y trazabilidad, como se está haciendo desde que se detectó la primera crisis hace ya un par de meses. Tenemos precisamente un extracto de lo señalado por el señor Temístocles Díaz en su entrevista esta mañana a Álvaro Alvarado. Veamos. Cual indica que o alguien está utilizando la atracina clandestinamente o está haciendo mal uso de ella, porque si lo hiciéramos como está regulado, que actualmente el Ministerio de Salud tiene una regulación del no uso de ella en este momento, pero eso tiene que tener un consenso a nivel nacional con los productores agrícolas, porque nuevamente la población tenemos que escoger. No podemos sacrificar el hecho de que necesitamos producir alimentos. Atracina es de los herbicidas o los plaguicidas el más benigno,
tiene categoría verde, a diferencia de otros que no tienen. Pero creo que el público debe tener el conocimiento que a raíz de estas circunstancias, hace 3 semanas ya se aprobó la partida para que el gobierno nacional haga un estudio de 3.600 cuencas hidrográficas del país. No solamente por atracina. Vamos a estudiar arsénico, mercurio, plomo, todos los metales pesados, porque es importante tener un inventario de qué está ocurriendo en nuestro río y qué estamos tomando. Eso es correcto. Oiga, una primera pregunta que me gustaría hacerle con respecto a esto, ingeniero Ducré, es, o sea, eso que él señala que se va a hacer, 3.600, ¿eso es algo extraordinario o eso es algo que Panamá debería hacer como parte de su política pública en materia de control de la calidad de agua potable? Bueno, aquí hay que dividir claramente dos temas. El tema uno es el agua para consumo humano que se abastece de las potabilizadoras del IDAN, que no son más de 40 puntos a nivel nacional. Y el otro es el monitoreo del cuidado de las cuencas que tenemos que tener, que obviamente no existen 3.600 cuencas, puede ser 3.600 puntos de medición o que se quiera lograr en la República. Son dos aplicaciones distintas con medidas similares que hay que darle seguimiento, que son complementarias, pero que a las cuales hay que darle seguimiento. Como le digo, primero en base a un análisis de riego, por ejemplo, ríos que están sujetos a minería, de alguna manera se tienen que tomar en cuenta ciertos parámetros, ríos que están sujetos a aplicaciones agrícolas, otro tipo de parámetros. En esto se analiza y se hace con la frecuencia, pero todo esto está debidamente reglamentado en las normas Copanic. Hay que tener bien en claro un tema aquí, que realmente la situación que se dio el fin de semana, la atracina es un compuesto químico que como bien lo menciona el doctor, que se utiliza ampliamente a nivel mundial, pero que él ataca a las plantas hormonalmente, él tiene una presencia que puede durar semanas y puede durar hasta meses. Este fenómeno que se dio no es porque alguien el día anterior echó atracina al río. Este fenómeno se dio porque probablemente se dio una lluvia que lavó cierta área que se fue hacia el río, y la atracina podría tener inclusive hasta 2 meses de estar en presencia en esa área específica. Eso está estudiado ampliamente y por eso se suben los parámetros, pero el río de la Villa es un río muy caudaloso, entonces se dio un pico, o sea, se sube, pero a las horas el mismo río, como él fluye hacia el mar, vuelve y baja la dilución. Estamos hablando de microgramos por litro, para que estemos bien claros qué es un microgramo. Imagínese un gramo de atracina, divídelo entre 1000, eso es un gramo. Esa división entre 1000 vuelva y divídala entre 1000 y eso es un microgramo. Entonces estamos hablando de parámetros de 3 microgramos en 1 litro de agua. Son cantidades muy pequeñas que se detectan con laboratorios muy especializados, pero que definitivamente están en las normas de salud y hay que seguirlos según las autoridades y las normas internacionales y la norma Copanic, que es la que regula en este caso el agua apta para consumo humano. Ahora bien, ya que estamos hablando precisamente de esa proporción, internacionalmente se habla, o por lo menos he estado leyendo sobre, y se ha mencionado pues en este debate sobre atracina, de si es tóxico o no, y si la posición, por ejemplo, de la Unión Europea es un poco más estricta con respecto a la atracina que la que tiene los Estados Unidos, y no sé si existe entonces como o un doble estándar o una manera diferente de enfrentar la legislación de estos dos grupos, en el caso de Unión Europea y Estados Unidos, frente a la atracina. Bueno, en realidad eso tiene que ver con un poco el efecto acumulativo de la atracina, sobre todo en lo que son aguas subterráneas. La atracina, cuando se acumula en el agua subterránea, es difícil de eliminar porque ella se metaboliza muy poco en lo que son agua. En el caso de un río que está fluyendo hacia el mar, simple y llanamente la atracina se está lavando. Por eso usted ve que en pocas horas simple y llanamente el nivel volvió a bajar, porque el área donde se estaba lavando producto de alguna lluvia
pasó, se midió, se paró el consumo y luego ya esa contaminación pasó y se volvió a restablecer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la lección que realmente nos da eso? Definitivamente que eso era un área agrícola. Se tienen que establecer dos cosas. Primero, regulación y control. Lo que sí es que en Estados Unidos, si bien no está prohibida, el uso está restringido a personal especializado, a agricultores que tengan capacitación para aplicación de la atracina con los debidos estudios de impacto ambiental que puedan y los efectos que puedan tener. Y la segunda es que definitivamente las potabilizadoras que toman agua se tienen que preparar técnicamente para estos nuevos retos. Así como bien lo decíamos anteriormente, la potabilizadora de Chilibre tiene que prepararse a futuro para turbidades que nunca históricamente vio. Ahora la potabilizadora, tanto la de Los Santos como la de Chitré, pueden prepararse y hay técnicamente soluciones como las de carbón activado, filtros de carbón activado, que pueden tratar estos parámetros que son más bien químicos y que no son los parámetros normales de turbidades que se tratan con sulfato de aluminio y bacteriológicos que se tratan con cloro en la potabilizadora, sino que en este momento va a haber que agregar filtros adicionales como son de carbón activado para entonces eliminar la posibilidad de estos riesgos, porque el hecho de que se den picos similares probablemente puede volver a ocurrir. Nadie puede garantizar que eso no va a ocurrir en un futuro ni cercano ni a mediano plazo. Una última pregunta que me gustaría hacerle ya en términos más generales, ingeniero Ducré. Estamos ya frente a la necesidad de hablar de la autoridad del agua, de elevar el tema de agua a esferas ya, de dotarla de mucho mayor presupuesto, con revisar el tema de la ley, dedicar recursos a la formación de técnicos o formación de más técnicos. ¿Cuál es su visión con respecto a esto? Definitivamente que yo pienso que hay una oportunidad importante. El modelo institucional del IDAN como Instituto de Acueductos y Alcantarillado está, si no agotado, está desgastado. Se tiene que hacer una transformación, pero tiene que ser una transformación consultada. Elevar el tema a una autoridad. Imagínense lo que pasó con la autoridad esta de aseo que han creado, sí, que al final lo que hizo fue ir en contra de la descentralización, eliminar lo que tenía el municipio de Panamá para crear una autoridad y no resolver el problema. El agua, al igual que cualquier servicio público, se tiene que trabajar en tres niveles. El nivel de rectoría, que es donde está ahorita mismo el Ministerio de Salud, el nivel de prestador de servicios, que es una compañía pública prestadora de servicios, y el nivel de regulador, que en este caso es el ente regulador. Esto tiene que revisarse. El IDAN tiene que convertirse en una compañía eficiente prestadora de servicios públicos, y el crear autoridades que mezclan la función de rectoría con prestadora, al final puede confundir más y no solucionar el problema, como es la experiencia de lo que ha pasado con la basura. Definitivamente, sí, hay que revisar el modelo, sí, hay que hacer una revisión de la legislación, pero antes de eso es importante establecer una estrategia, sentarse todos los grupos interesados para realmente diseñar la nueva empresa pública de agua o empresas públicas de agua que manejen los nuevos retos del agua, que son los que se requieren hacia el futuro. Y es una oportunidad que este gobierno puede aprovechar, porque la capacidad de inversión la hay. Sin embargo, si la inversión no se hace cambiando el modelo, al final no va a tener sostenibilidad en el tiempo. Ingeniero Juan Antonio Ducré, muchas gracias por estar en ECO 360. A la orden siempre. Bueno, la voz de una persona que tiene la experiencia, ha pasado por la institución y hoy aporta sus opiniones y sus criterios técnicos con respecto al problema que tenemos con la atracina, incluso sobre el tema institucional de lo que requiere el IDAN o el tema del agua, cómo se debe abordar desde el punto de vista público. Eso ha sido todo en nuestro programa esta noche. Recuerde que mañana nos volvemos a ver a las 8 de la noche. Chao. ECO 360.